Estamos de vuelta, estamos de nuevo. Estamos en Radio El Botellón, esto es Canal 420. Bueno, ahora se viene la entrevista con el médico holístico, ese es su nombre en Instagram, Con Alexis Engels. Engel. Le vamos a preguntar bien cómo es su apellido. Así es, Alexis Engel, médico holístico especializado en usos medicinales del cannabis. Él está inscripto como profesional de la salud en el ReproCan. De hecho, yo estoy en un tratamiento con él. Así que bueno, nos estamos ahí por contactar con él. Vamos a hacerle varias preguntas. Así que... Perfecto, me informan desde producción que ya lo tenemos enganchadillo. Venga. Hola. Hola. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola Alexis, un gusto. Gracias Igualmente. gracias por participar de este programa. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo se pronuncia? ¿Engels? ¿Engels está bien? En realidad es sin S y es Engel, pero Engel. puedes decirle Engel también. Engel, no, bien, ¿cómo suena? Bien, ¿cómo se escribe? Engel, exactamente. Excelente. Bueno, para romper un poco el hielo, quizás resulte un poco incómoda la pregunta, pero podés no responderla si querés. Queríamos preguntarle cómo fue su primera vez consumiendo porro. Sí lo hace y cómo fue su primera vez, que nos cuente su experiencia. Ya que fue la consigna del día Yo y estuvimos hablando. te cuento, mira, es una de las cosas que siempre cuento incluso a todos los pacientes, que en realidad, digamos, yo era el auténtico careta, ¿no? En su momento, hace varios años, tenía, digamos, el prejuicio, que incluso hay mucha gente que lo sigue teniendo hoy, de la marihuana a la puerta de entrada, las drogas pesadas, que te borra la memoria, que te traen muchas complicaciones y que obviamente es una droga más que habría que eliminar. Eso me pasaba a mí hace muchos años, incluso con toda la cultura médica, ¿no? Científica, que en muchas veces sigue avalando esa forma de pensar. Y la verdad que, bueno, yo originalmente soy cirujano general y con el correr de los años empecé a investigar otro tipo de forma de encarar la medicina y me dediqué a lo que es la medicina holística, que, bueno, después si quieren contamos y hablamos un poco de eso, que es abordar al paciente desde otra perspectiva, ¿no? O sea, la medicina tradicional lo sigue haciendo, es focalizar en el órgano o en el problema orgánico del paciente, y con la medicina holística empecé a entender y a adherir Bien. a esa filosofía de entender que los problemas no son de los órganos, sino de la persona, por lo menos el origen del problema. Yo tengo Así entendido que, que holístico significa integral. ¿Estoy en lo correcto? totalmente. Holístico quiere decir que en principio no somos la suma de las partes, ¿no? Ni los seres humanos, ni nada. Generalmente todo tiene que ver con todo. Y después, si quieren, cuento, tengo varios ejemplos con pacientes que me pasó y ay, sorpresa para mí, Por como supuesto que médico queremos. tradicional. La verdad que es maravillosa la experiencia que pude, sobre todo, aprender de los pacientes implementando este tipo de filosofía, que es verdad, no somos como un auto que se rompe el radiador y hay que cambiar el radiador. Somos muy diferentes, a pesar de que parezca una tontería. Y la verdad que respondemos a eso increíblemente. Yo tuve muchas experiencias con pacientes, incluso atendiendo en esta forma holística. La verdad que incluso en muchos lugares que no es este tipo de medicina la que se practica, como en clínicas o en sanatorios, y yo me metí a atender en consultorios para hacer mi experiencia. Ante la sorpresa de los pacientes, el enfoque no era médico tradicional, y la verdad que te puedo asegurar que el 99% respondía a este tipo de intervención, primero con sorpresa, pero la respuesta era increíble. Increíble cómo abordando a la persona respondía al órgano, si querés, ¿no? O el síntoma, ¿no? Mucha gente venía con un síntoma Disculpame que te interrumpa, y era... Alexis. Sí. ¿Cómo fue que decidiste meterte en lo que es la medicina holística puntualmente? ¿Hubo algo que desencadenó o fue por curiosidad? Mira, como todo, incluso en mi perfil de Instagram lo pueden confirmar, yo todo lo que publico de este tipo de filosofía me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿no? Bien. Me encanta. Eh, Porque la verdad que uno aprende con su propia experiencia. Y a mí me pasó en un momento en mi vida que me encontré con una persona espectacular, que es mi pareja actual, que es Sandra, y ella ya tenía esta experiencia
profesora de yoga y bueno, tenía más lo que es espiritual que yo como médico. Y empecé a entender otro tipo de consecuencias o de formas en que uno en la vida genera lo que le está pasando, hasta incluso con su cuerpo. Y la verdad, con mi propia experiencia, al principio yo totalmente descreído, pero me venían con planteos que para mí hoy son fundamentales, pero en ese momento yo soy médico, no me vengan con estas cosas, ¿no? ¿Como Como me cuáles, por pasa hoy con ejemplo? algunos. ¿Como cuáles? ¿Planteos Y como qué? por ejemplo, me pasó en su momento que yo tuve un dolor muy fuerte en la espalda, incluso estando de vacaciones, que tuve que ir a una guardia y tuve que medicar con una intramuscular para poder caminar, porque la verdad que era increíble. Y de repente la interpretación médica es una contractura, un problema en la vértebra o algún tema físico que genera ese dolor. Pero hay otras interpretaciones, como las que hoy yo estoy más investigando y confirmando, que por ejemplo tiene que ver con problemas en tu vida económica, de estabilidad. Digamos, la columna es la estabilidad del cuerpo. Ligado a lo Cualquier emocional, cosa, digamos. claro, cualquier cosa ligada a la desestabilización del cuerpo, que muchas veces nos pasa con la economía, genera un síntoma como ese, y en realidad lo puedes resolver con antiinflamatorio totalmente. Obviamente, Pero la no lo medicina curás. ayuda a que resuelva el síntoma. Ahora, el problema era el económico en ese momento. Claro. Y lo que pasa siempre en la medicina, resuelve el síntoma, pero el problema, si no lo dejas atravesar y manifestarse de una manera, se va a manifestar por otra, ¿no? Totalmente, el cuerpo Entonces, responde. responde exactamente e insiste. Digamos, yo muchas veces lo que me gusta decir es que el cuerpo es lo más fiel que tenemos, mucho más fiel que nuestra cabeza. Hermoso La mensaje cabeza, para el sol en Tauro. la cabeza nos engaña permanentemente. El cuerpo no. El cuerpo, si se queja, hay algo que no está bueno en lo que estás haciendo vos con vos mismo, ¿no? Bueno, resolviendo el tema, me empecé a entenderlo y a aceptarlo a pesar de mi formación médica. Y llamativamente, cuando empecé a entender de qué se trataba, el síntoma generalmente se resuelve y después hay que hacer algo con su vida, ¿no? Y así me pasó con experiencia de incluso familiares y amigos que ante un llamado, che, ¿tenés algún antiinflamatorio? Porque tengo un dolor de espalda terrible. Y mi pregunta en otro momento hubiera ido a contame qué esfuerzo hiciste o qué problema tenés a la columna, qué salió en la resonancia, Mm. y empezar a hacer, ¿en qué andas? ¿Cómo está tu vida? Y llamativamente era, ¿sabés que estoy con un problema económico con mi empresa que no anda muy bien? Y es matemática y a lo mejor le propongo a mucha gente que haga esta experiencia, que siempre hay un tema que genera algo en el cuerpo. Uno puede resolverlo con la medicina, qué sé yo en su momento fui muy extremista y me fui para un lado, en que todo lo que es médico tradicional no está bien y la medicina holística es lo que está bien, pero no, hay que hacer un equilibrio, porque digamos, si vos tenés una apendicitis, yo soy cirujano, operate la apendicitis, ¿no? Porque no vamos a charlar por qué tenés una apendicitis. Hay cosas Ahora, que son urgentes. después de operarte la apendicitis, charlemos qué te pasó. Y eso yo lo entiendo hoy en cualquier enfermedad. En cualquier enfermedad siempre hay algo que encontrar en la persona. ¿Qué es lo que no hace la medicina? A mí me pasa como cirujano que en el momento que vos entras a mi consultorio y me decís que te duele el lugar donde está la vesícula, te me convertís en una vesícula. En el momento que yo te saco la vesícula, dejás de ser alguien a quien ayudar y hago pasar al siguiente paciente. Ahora, ¿cómo es tu nombre? Discúlpame. El mío es Lara. Un gusto. Lara, si vos venís al consultorio con una dolencia en la vesícula, hoy para mí Lara es donde yo voy a apuntar. La vesícula se va a resolver como consecuencia, Sí. incluso aunque te tenga que operar, ¿no? Bien. Yo a la vuelta había leído o me habían contado que toda manifestación física previene de un psicoemocional no resuelto, ya sea el que sea, tipo una dolencia económica, emocional, me peleé con un amigo, lo que sea. Como el cuerpo va a manifestar lo que no estamos permitiendo orgánicamente que se manifieste. El cuerpo, mira, yo hice esta metáfora. Vos cuando te tenés que despertar a la mañana, pones la alarma. Sí. No, en La realidad alarma, no, bueno, no lo hago, pero sí, sigamos con el ejemplo. mucha gente pone la alarma para despertarse, entonces vos cuando estás dormido, escuchás la alarma inconscientemente y
automáticamente la vas a silenciar para seguir dormido, ¿no? Hasta que la alarma vuelve a sonar de vuelta y la vuelves a silenciar. Hasta que no apagues la alarma, va a seguir sonando. El cuerpo es la alarma. El cuerpo te está diciendo, hay algo que tenés que resolver. Y lo que hace la medicina generalmente es apagar la alarma, sacarte el dolor, sacarte el tumor, sacarte el problema que te está afectando, pero en ningún momento te hace despertar. Y lo que a mí me motiva hoy a encarar esto de la medicina holística es que lo que yo te propongo en este tipo de filosofía es, tenés que despertarte, no apagar la alarma. Está bueno el Cómo me mensaje. gustó esa metáfora, la voy a empezar a utilizar en ejemplos. Me encantó, me encantó. Muy bueno. Tenemos más preguntas para hacerte, Alexis. Sí. Vale. La siguiente pregunta es, ¿tenías consultas de pacientes que querían utilizar el cannabis de manera medicinal antes del avance legal del año 2017? Y recordemos que en el año 2017, la ley 27.350 permitió la investigación médica y científica únicamente para la epilepsia refractaria. ¿Tenías consultas en el año 2017 o Yo, antes digamos, de ese momento? muy pocas, sobre todo porque incluso la gente no se animaba, menos a un médico, a planteárselo, porque generalmente era muy sancionada, digamos, esa conducta en el ámbito médico, salvo en los casos, como ya se sabe, de la epilepsia refractaria, el autismo, de patologías en donde la esclerosis múltiple, en donde estaba totalmente ya aceptado a nivel científico que esto era una opción terapéutica. Así que para lo que tiene que ver hoy el uso, y que en todo caso ahora si querés lo charlamos, que creo que médicamente se está aceptando cada vez más de lo que es el cannabis, en otro momento la verdad que no me llegaban, salvo en este tipo de problemas graves que sí, obviamente había que asesorarlos y tratar de entender, porque la verdad que ahora, mira, yo hice un posgrado de cannabis en la Universidad de Rosario, que lo recomiendo porque la verdad que es muy formativo, y hace un año y medio, casi dos, que estoy con esto del ReproCan, y la verdad que lo que aprendí en el posgrado, pero sobre todo lo que aprendí con los pacientes, los médicos, no tenemos ni idea de qué estamos hablando. Incluso Bien. es más, con el posgrado yo aprendí mucho la teoría, y muchos médicos estuvieron conmigo en el posgrado, y después de toda la experiencia que yo tuve con los pacientes, y yendo a una persona que conocí, que es cultivador y que hace aceites y que hace mucho que está con este tema, me fui capacitando. La verdad que el posgrado es una ayuda enorme, pero la experiencia de ver cómo se hace un aceite, de ver qué es un cogollo, de ver por qué el aceite tiene que estar a tal temperatura, por qué el cultivo tiene que tener la luz, y bueno, todas esas cosas que la verdad que los médicos no tenemos ni idea de qué estamos hablando. ¿No sos cultivador, Alexis? ¿No No, no, no. cultivás? Ahí va. Vos sabés que, mira, hay uno de los temas en el ReproCan por ahora, que Sí, incluso se lo explico a los pacientes, es que vos para inscribirte al ReproCan tenés varios perfiles. Para, sí. antes Son que nada, 4. vamos a explicar qué es el ReproCan para la gente que nos está escuchando y que no lo es. Contanos Es qué. el registro en el programa de cannabis. Bien. Es, digamos, una plataforma propuesta por el Estado, en donde vos, para entrar en lo que tiene que ver con el mundo del cannabis, tanto como paciente, como médico, como ONG o como cultivador, tenés que inscribirte con un perfil específico, y a partir de ahí es donde vos, una Estás vez que estás autorizado. autorizado, exactamente, podés desarrollar tu actividad. En mi caso como médico, como paciente, como cultivador o como ONG. Te iba a contar que por el momento un perfil no permite que vos uses otro. Es decir, vos si te inscribís como médico, sos médico. Si te inscribís como paciente, sos paciente, como cultivador o como ONG. No podés ser paciente y médico, no podés ser cultivador y paciente. Es decir, yo como médico no puedo inscribirme como paciente, ni como cultivador, ni como ONG, ¿no? O sea, Claro, sos mi rol médico en y el punto. ReproCan en el día de hoy es ser médico, así Claro. que no teóricamente por digamos, el permiso del ReproCan yo no estoy autorizado a cultivar. ¿Cuándo decidiste formar parte del ReproCan? Y hará un año y medio más o menos. ¿Y por qué En razón? realidad, mira, justamente tiene que ver, para mí, el cannabis es lo que yo encontré como herramienta como médico holístico. Había una pata que me faltaba a mí, porque
la medicina holística lo que te propone es que vos realmente hagas algo con vos para que tu cuerpo responda, ¿no? En su momento, como yo te decía, yo fui muy extremista y la sensación era que le estaba proponiendo a la gente que se convierta en Buda y que resuelva todos sus problemas y que a partir de ahí su salud iba a mejorar. Yo lo creí mucho tiempo porque incluso tengo muchos relatos de pacientes que venían al consultorio con un síntoma no solamente subjetivo del dolor, que puede ser que cada uno lo interprete como distinto, sino con cosas objetivas. Gente que se estaba ahogando, ¿no? Con crisis asmáticas terribles en cualquier ámbito, en hospital público, en hospital privado, en clínicas, y yo los encaraba con esto de lo holístico. ¿Qué te está pasando? Me estoy ahogando, me decía. Ya sé, pero ¿qué te está pasando? Hasta que enganchaban y me contaban lo que le pasaba. En el momento que me contaban lo que le pasaba, desaparecía el broncoespasmo. Objetivamente, yo medía la saturación en el dedo, la saturación normal es 98. Menos de 95 ya uno siente que se está ahogando. Hay gente que tenía 80 y las enfermeras corrían para hacer el tratamiento y yo las frenaba a todas las enfermeras y digo, déjame charlar un ratito, y me miraban con cara de loco. Pensaban que yo era un pai en su momento. Y ante el interrogatorio de qué te está pasando, empezaba el relato de lo que le estaba pasando a esta persona, que los 10 conflictos habituales que tenemos todos los seres humanos, cualquiera que nombraba, y al relatarlo empezaba a mejorar la saturación, empezaba a respirar mejor, y a los 5 o 10 minutos, ni siquiera mucho tiempo, los paraba y les decía, ¿cómo estás respirando? Se sorprendían y decían, no puedo creer. Bueno, esa experiencia que yo la tengo en mucha gente, la verdad que atendí mucha gente con esta forma, el 99% responde. Ahora, ¿qué pasa? Responden adentro del consultorio con una intervención en esa línea, y yo siempre les digo a los pacientes, el lugar más peligroso de este consultorio es la puerta. Porque el problema es salir y volver a tu realidad. Y ahí te quedás con qué bueno lo que me dijo el doctor, la que estuvo buenísimo, y te chocás con una, te chocás con otra, y empezás de vuelta a la cadena. Y volvés a empezar. Y lo que yo creía que era posible hacerlo, incluso te digo, yo mismo, es muy complicado. Es muy complicado a menos que sea Buda, que por el momento no encontramos. Hay muchas herramientas que nos acercan a un autoconocimiento, pero sí, obviamente, si sos una persona en tratamiento, tener una herramienta que te acompañe está muy bueno. Tu herramienta fue el cannabis. Por eso te digo, la herramienta que yo encontré para generar eso hasta que vos puedas resolver y convertirte en Buda es el cannabis. El cannabis para mí hoy es la medicina holística. Porque si vos lo entendés y investigás lo que es el cannabis, a vos te duele, toma cannabis. El CBD y el THC es buenísimo como analgésico. Pero te mejora el humor, te hace conectarte mejor con vos mismo, te permite interactuar mejor con las personas, te pone de buen semblante, te hace descansar, te hace tantas cosas, aparte del dolor, que es lo que vos tenés que resolver. Y eso no te lo hace ninguna medicina, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchos relatos de pacientes, por ejemplo, que yo los tomo y los anoto a propósito. Decime en qué te hace bien el cannabis. Es la pregunta que hago hoy cuando entrevisto a alguien, ¿no? Soy testigo. Y una persona me comentó el otro día, a mí, ¿sabes lo que me da el cannabis? Me da paz interior. Contame qué medicación, que vayas a una farmacia y le decís, ¿tenés algo para la paz interior? Creo que ningún farmacéutico te va a recomendar nada. Esas cosas que vos decís, no se puede creer que un medicamento, entre comillas, te dé paz interior, te permite conectarte mejor con vos mismo. Te permite ver las cosas de otro lado, como vos mismos, pero desde otro ángulo. Yo siento que me pasa mucho eso, como tal vez vengo medio mambiada, me fumo unas secas y de repente ese mismo mambo me doy cuenta que no era tanto. Como te hace ver las cosas de otro punto de vista, siento. O sea, es que mira, el relato en principio cuando yo empecé era de mucho miedo de los pacientes, y la verdad que yo también, ¿no? Entramos, yo como te decía, era careta, la verdad que entrar en el mundo prohibido del cannabis, como hoy se sigue viendo en algunas situaciones, daba un poco de miedo. Entonces los pacientes me empezaban con relatos, no, yo tengo ansiedad, insomnio y bruxismo, que si lo decís, te aprueban. Y yo ya me daba cuenta, ¿no? Que me venían con esa historia, y de repente la gente se empezó a aflojar, entonces hoy me confiesan, increíblemente también con algo que no es real, me parece, y me dice, mira, yo te quiero contar la verdad, yo lo fumo de forma recreativa, no tengo nada para contarte, así que vos me dirás. Sinceros. Y lo que me pasaba antes con la medicina holística, y empiezo a preguntar, y no hay uno que no lo haga terapéutico, porque empezás a preguntar, explícame lo recreativo.
O en qué sentido te hace bien. No, bueno, mirá, yo la verdad que vuelvo quemado del trabajo, no puedo dejar de pensar en cosas de mi trabajo y me fumo y la verdad que me deja de preocupar las cosas, me focalizo, estoy más tranquilo, puedo dormir mejor. Recreativo, a mi modo de ver, no es recreativo, es terapéutico, ¿no? Incluso no me siento tan bien y el cannabis me permite reírme, estar más alegre. Terapéutico, no es Completamente de recreativo. acuerdo, completamente de acuerdo. La otra vuelta me estaban haciendo a mí la entrevista para el ReproCan y yo específicamente dije eso, la verdad que lo uso como modo recreativo y me dijeron y me empezó a indagar como en esos asuntos y me dice como claro, por eso se habla de medicinal y terapéutico. La cannabis es terapéutico para todos los que los usamos recreativos. Hay una frase de Fede que la amo con todo mi corazón, que es que hay que dejar de hablar de la salud como falta de enfermedad y empezar a hablar de la salud como el bienestar general. Si a vos fumarte un porro con tus amigos te es beneficioso, es salud, piola. Exactamente. Mira, yo estoy yendo un paso más adelante, ya encontré algunas investigaciones en ese sentido. Estoy anticipando algo, pero lo vamos a plantear en un congreso próximamente que vamos a hacer, que a mi modo de ver, aparte del beneficio terapéutico del cannabis, el cannabis tiene un efecto preventivo espectacular. ¿A qué? Me Eh, encanta. Vamos a estar mega atentos a todas las cosas que saquen. Yo quisiera tomarme 15 cafés con vos y charlar todo el día. bueno, Tengo una última prevención me pregunta. refiero a prevención en los temas que es lo que decía. ¿Qué es lo que te genera a vos una enfermedad? No es ni la herencia, o no solamente es la herencia, ni el factor edad, sino que tiene que ver con lo que vos haces en tu vida, con quién lo haces, qué cosas elegís, qué cosas este, tenés como para resolver. Esas son las cosas que te generan las enfermedades y sobre todo que hay un tema que nos toca a todos, estés donde estés, que es el estrés, ¿no? El estrés es Totalmente. el gran problema de la sociedad, incluso con la pandemia Yo se siento que la ansiedad es el mal de cuatriplicó. la época. La ansiedad es el mal de la Exactamente. Bueno, época. todos consecuencia del estrés. Total. Eso yo creo que hoy es el origen de las enfermedades. Ahí actúa el cannabis. Me Bueno, encanta. tengo una última pregunta para ir cerrando con algo que estabas comentando recién del CBD, del THC. Creo yo que hay como un mito o una desinformación que circula bastante, que es que el THC es lo recreativo o es lo psicoactivo eh, Y el y el CBD es CBD lo lo medicinal medicinal. únicamente. Que tengo entendido que no es así, pero bueno, No, quiero no. que lo expliques ahora con las Mira, palabras justas. incluso vos sabés que hace mucho que se sabe y se está investigando en ese tema. Lo que en su momento se creía, como hace siempre la medicina tradicional, es separar, digamos, el metabolito, se llama, pero sería la sustancia específica de todo lo que es, en este caso, una planta, y darle el efecto específico. El THC es psicoactivo, el CBD es relajante. Y se hace, incluso si vas a ver los aceites que se venden hoy a nivel de las farmacias, es solo CBD, como si fuese una garantía de que no tenés nada complicado. Y Claro, en realidad también es un mito y un prejuicio. El THC tiene muchísimos efectos medicinales, incluso en algunas dosis te permite dormir, por aguante ejemplo. el THC. Lo amamos. Y la verdad lo que se vio es que es mucho mejor cuando se unen todos los componentes, ¿no? Lo que se llama full spectrum. En vez de tener solamente THC, por ejemplo, si vos querés durante el día estar relajado pero no dormirte del todo o no sedarte demasiado, lo regulás con las concentraciones entre THC y CBD, porque el CBD, por ejemplo, amortigua lo que tiene que ver con el efecto psicoactivo del THC y el THC amortigua lo que tiene que ver con el efecto sedante del CBD. Sería como el 2 en uno en uno, algo así se llama, ¿no? Exactamente, es el ratio, se El llama. ratio. Pero no solamente eso, el THC potencia los efectos del CBD, lo que tiene que ver con lo medicinal y viceversa, y es mucho más completo y complejo el efecto que hacen dos, ¿no? Hay muchos más, cannabinoides se llaman, que sumados es como, yo digo, esto es natural. Lo más natural es lo que propone la naturaleza, ¿no? Lo mejor que tenemos es la naturaleza y la Totalmente. naturaleza te está proponiendo una planta, no partes de esas plantas. Así que
El THC tiene muchísimos beneficios, obviamente el efecto psicoactivo es del THC, Claro. pero vos podés amortiguarlo o podés usarlo si vos lo necesitas, pero no es el cuco de la planta porque en realidad tiene muchos efectos terapéuticos y en muchas enfermedades es mucho mejor que tengan más concentración de THC que CBD, sobre todo en los problemas oncológicos, así que se está utilizando mucho y se está investigando mucho los dos metabolitos, los dos cannabinoides. Bueno, Gracias, muchísimas Alexis, por gracias. tanta claridad. Gracias, gracias, gracias. Eran las palabras justas ahí que necesitaba para cerrar la idea. Sabía que no era así, que las dos eran medicinales, pero necesitaba eso. Muchísimas gracias por coparte. Te vamos a estar molestando en más ocasiones si Te nos vamos los a llamar. permitís, porque No es fue... molestia, ¿no? Yo estoy fue una apasionado con delicia. esto porque me parece que es lo mejor que pude haber hecho últimamente para ayudar a la gente y te das cuenta que lo que tiene que ver con lo médico, que yo estoy en eso de tratar de que el cannabis no vaya a la medicina, sino que la medicina vaya al cannabis porque es un cambio de paradigma. Es muy distinto ir a comprar a una farmacia un medicamento que sirve para cualquiera, relativamente, que esto que, un consejo, el aceite que esté en cualquier lado no sirve para todos. El aceite debería ser personalizado para cada paciente, tomando en cuenta sus antecedentes, su forma de ser, sus medicaciones, su edad, su peso, y no solamente que es personal, que es lo que tendría y estaría bueno que sea la medicina, que no es, sino que encima la terapia empieza en el momento que vos decidís cultivar, ¿no? Si alguien se tomó iba a decir el trabajo, pero no, la tarea de cultivar una planta, en este caso el cannabis, pero puede ser cualquier planta, la naturaleza te pone los tiempos y no permite que te apures. Vos no le puedes decir a la planta marihuana, dale, que quiero ya el cultivo, no podés. Te frena, te baja la ansiedad y cuidar una planta ya es terapéutico. Y sobre todo saber que eso va a ser tu medicina, por lo menos para mí me cierra hoy más eso como medicina que ir a una farmacia en este caso. Muchas gracias, Alexis, te mandamos un abrazo y te vamos a estar contactando. Igualmente. Muy pronto. Gracias por toda la claridad y nutrición de esta charla. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Y ahora vamos a seguir con la trivia canábica en el próximo bloque. Vamos con las dos primeras personas que llamen al 221-354-7636 van a estar participando de la trivia canábica por los premios de Munchies. Si nunca probaron cosas de Munchies, se pegan un viajezón de la hostia. Yo que ustedes llamo, participo, juego y me divierto. Así es, así que bueno, agradecemos nuevamente a Alexis Engel, el médico holístico. Pueden tramitar su ReproCan con él en caso de que lo necesiten. Le pueden hablar a su Instagram, @médico holístico. La entrevista puede ser por videollamada, así que no necesitan irse hasta Buenos Aires. Así que bueno, vamos a jugar a la trivia canábica en el próximo bloque, vamos a divertirnos Van y a a ganar. jugar uno con cada uno, así que vayan pensando con cuál de los dos quieren jugar. Nosotros también vamos a hacer nuestra pequeña competición acá, porque tengo varios en casa 3. ¿Qué apostamos, amiga? ¿Un porro? ¿Porro y birra? Totalmente. El que pierde. pierde invita el porro y la birra. Bueno, quedamos así. Excelente. Gracias. Sigan con nosotros.